Yo creo que hemos hecho una muy buena primera mitad. Creo que pocas veces os pasará, bueno, ojalá no os pase nunca, que os hemos tenido. O sea, el tema es que hemos metido 8 puntos en el segundo cuarto. Hemos empezado muy bien, dominando, incluso estando por delante, jugando muy bien, defendiendo bien atrás. Bueno, pues todo como estaba establecido y ahí jugando muy bien, la verdad. Y ha llegado al final del primer cuarto con muy buenas sensaciones, quizá un par de despistes que nos caracterizan mucho, esos par de despistes, un par de defensas malas en poste bajo, que se ha empezado un poco a ver los problemas que vamos a tener posteriormente con la defensa del poste bajo de sus grandes. Y el segundo cuarto lo hemos hecho, yo creo que bueno, pues más o menos igual de bien en defensa, pero en ataque hemos estado tremendamente desacertados. Hemos encontrado con un Breogán al que hemos parado muy bien, al que le hemos bajado el porcentaje de tiro de 3 de una manera espectacular. Evidentemente también su falta de acierto, pero también algo habremos colaborado nosotros, y creo que hemos llegado al descanso con una renta inmerecida y con un partido que debía ir, bueno, pues más o menos parejo, ¿no? No digo que adelante, pero sí que más o menos parejo. Y la verdad es que pues un poco la charla del descanso y las sensaciones al descanso eran positivas. Es decir, joder, a poco que aumentemos un poquito y que nuestros tiradores que están tirando en buenas situaciones y nuestros tiros cercanos al aro que estaban siendo buenos sean un poco más efectivos, vamos a estar seguro en partido. Y eso también provocará que ellos puedan correr menos, porque nosotros anotemos más, ellos tienen menos transiciones. Y el inicio del tercer cuarto ha sido un poco parecido también. Hostia que podemos, hasta que ha habido un momento que el partido se ha roto totalmente, en la mitad del segundo cuarto con 20 de ventaja, del tercer cuarto, perdón, con 20 de ventaja, y a partir de ahí pues 15 minutos de partido que se tenía que jugar y que hemos jugado, que yo creo que el equipo da la cara hasta el final, pero ya, bueno, pues, quizá no con la concentración necesaria, y por eso vienen pues los 40 y pico puntos, 45, 48 puntos en esos últimos 15 minutos. Yo me quedo con la sensación de que, bueno, pues de que teniendo un poquito más de acierto hubiéramos podido competir, no digo ganar, pero sí que digo competir y salir con nuestra cara de aquí. Y con que, bueno, pues no me ha gustado esos 15 minutos finales que nos hemos visto derrotados, ¿no? Pues quizá el mal partido del otro día en casa contra Huesca nos lleva a no estar con ese momento de lucidez y ese momento de meterlas, ¿no? Y bueno, pues nos ha frustrado un poco otra vez la falta de acierto, nos ha frustrado un poco otra vez bueno, pues que situaciones sencillas que generas y que generas bien y que, bueno, pues que crees que debes de meter no las metes, y nos venimos abajo con facilidad, ¿no? Y la fragilidad pues ha sido los últimos 15 minutos que hemos desconectado un poquito del partido, ¿no? Bueno, a coger esos 25, a exigir que no vuelvan a pasar esos 15, y bueno, les he dicho que se vayan con la cabeza alta a un resultado, porque el viernes que viene tenemos un partido importantillo en casa, y esto es muy largo y esto no ha hecho más que empezar, y tenemos que seguir trabajando, y estamos trabajando bien, y ya está. Toni, decías que hay un momento del tercer cuarto, de buen inicio, donde el partido se rompe. ¿Por qué? Pues yo creo que porque hemos dejado de tener la intensidad y la concentración necesaria. Habíamos aguantado muy bien las transiciones de Breogán, quizá nos estaban anotando, pero no siempre en los primeros segundos y no siempre con tiros cómodos. Ellos obtienen tiros muy cómodos en los primeros segundos, es un equipo que está jugando a mucho ritmo. Y yo creo que nuestro balance defensivo había sido bastante bueno, pese a no tener buenos porcentajes, ¿no? Ellos reboteaban y parábamos en esos primeros segundos. Y en el tercer cuarto no ha podido ser así. En el tercer cuarto creo que hemos pasado a defender hasta el final del partido muy mal poste bajo. Ellos han pasado a insistir ahí en esas situaciones, y la verdad es que, bueno, pues sus kilos, sus centímetros y su saber jugar y su saber hacer pues nos han derrotado ahí en esas situaciones de poste bajo. Y yo creo que sobre todo ellos han pasado a jugar con una marcha más. Hasta los primeros 23-24 minutos hemos jugado a la misma velocidad, ellos con más acierto, nosotros con menos, pero pienso que ha sido un partido, bueno, pues un partido a lo mejor muy bonito, pero sí que ha sido un partido disputado, en el que ellos metían, nosotros no tanto, pero hemos estado en el partido. Y a partir de ahí nosotros hemos puesto, pues no sé, tercera, y ellos han seguido en sexta, y bueno, pues ellos cuando están en sexta y tú no estás en sexta, sois un equipo que es imparable en esta liga. Eso fue un poco lo que te gustó de Breogán también, al margen del buen equipo que tiene, la ambición, el hambre, el estar en la cresta de la hora mismo. Y evidentemente las victorias te dan un punto de convicción en todo lo que haces, ¿no? Y hay tiros pues que nosotros fallamos porque no tenemos esa convicción, y que Breogán mete porque tiene una convicción terrible, ahora mismo, y una confianza extraordinaria, ¿no? Pero eso lo consiguen porque ganan partidos, porque van a una marcha más que todos los demás equipos ahora mismo. Yo creo que la cantidad de posiciones que tienen, la facilidad que tienen para encontrar buenos tiros,
la cantidad de focos de ataque que te pueden aparecer. Hoy al principio, bueno, pues no estaban afectados en los tiros de 3, pero sí que había balones interiores, balón interior con el 4, balón interior con el 5, tiro de 3 con el 4, tiro de 3 con el 5, 3 grandes, 3 pequeños, 2 tiradores a la vez. Es que, no sé, tienes tantas filtraciones que al final se te vacía la piscina, no sabes por dónde poner los tapones, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos puesto tapones hasta el minuto 20 y pico, pero a partir del minuto 20 y pico ya se nos ha vaciado, se nos ha sabido achicar bien, ¿no? Y adiós, nos hemos hundido. Pero bueno, bien, pese a que a lo mejor mi cara no es de las más felices que recordáis, pero bien, a seguir y no estamos jugando a nuestro máximo nivel y tenemos mucho recorrido aún. Y algunos jugadores pues bueno, pues lo están pasando un poco mal porque no se están encontrando a gusto y porque no están teniendo esas sensaciones buenas de meter tiros liberados, de poder jugar con buenas sensaciones y lo vamos a conseguir y lo vamos a lograr. ¿Algo más? No, muchas gracias. A ver.